En una colina solitaria, rodeada de espesos bosques y envuelta en un aire de desolación, se erguía una vieja mansión que todos en el pueblo conocían como la Casa Embrujada. Construida a finales del siglo XIX, la mansión había pertenecido a la acaudalada familia Delacroix, una familia que desapareció misteriosamente hace más de 100 años. Desde entonces, la casa había estado abandonada, sumida en el olvido y en las leyendas que susurraban los ancianos del lugar. Se decía que la casa estaba maldita, que los espíritus de los Delacroix aún vagaban por sus pasillos y que cualquiera que osara entrar nunca saldría. A pesar de las advertencias, siempre hubo quienes, impulsados por la curiosidad o el escepticismo, se aventuraban a cruzar su umbral. Ninguno regresó. La historia que estoy a punto de contarles es la de Isabel Martínez, una joven periodista que, en su búsqueda de la verdad, decidió investigar la Casa Embrujada. Armada con una cámara y su valiente corazón, Isabel se dispuso a pasar una noche en la mansión, con la esperanza de descubrir los secretos que albergaba. Isabel llegó a la casa al caer la tarde, cuando el sol se escondía tras el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo sanguinolento. El aire estaba cargado de una tensión casi palpable, y el viento soplaba con un gemido espectral. La puerta principal, de madera vieja y carcomida, crujió bajo su toque, abriéndose con un chirrido que resonó en el silencio de la noche. Con la linterna en una mano y la cámara en la otra, Isabel entró en la mansión. El vestíbulo estaba cubierto de polvo y telarañas, y el aire olía a humedad y abandono. A medida que avanzaba, los ecos de sus pasos resonaban en las paredes, como si la casa misma estuviera observándola. El primer piso estaba compuesto por varias habitaciones, una sala de estar con muebles antiguos y cubiertos por sábanas blancas, un comedor con una mesa larga y sillas talladas, y una cocina que parecía no haber sido usada en décadas. Cada rincón parecía susurrar historias. Isabel decidió empezar su investigación en la biblioteca, una sala que había sido mencionada en varias de las historias que había escuchado. Subió las escaleras que crujían bajo su peso y encontró la puerta de la biblioteca entreabierta. Al entrar, fue recibida por una colección de libros polvorientos y estanterías que llegaban hasta el techo. En el centro de la sala, una chimenea de piedra negra y fría dominaba el espacio. Colocando su cámara en un trípode, Isabel comenzó a filmar, narrando sus descubrimientos para la audiencia que algún día vería su documental. Mientras revisaba los libros, notó uno en particular que parecía fuera de lugar. Era un diario, con la tapa de cuero desgastada y el nombre Lucille Delacroix, grabado en letras doradas. Al abrir el diario, Isabel encontró páginas llenas de notas y dibujos. Lucille Delacroix, la hija menor de la familia, había escrito sobre sus experiencias en la casa. A medida que leía, la atmósfera de la biblioteca parecía volverse más opresiva, como si los espíritus de los Delacroix estuvieran atentos a cada palabra. Lucille describía eventos perturbadores, susurros en la noche, sombras que se movían por los pasillos y una presencia oscura que sentía siempre a su alrededor. La última entrada del diario era especialmente inquietante. Lucille hablaba de un ritual que su familia había llevado a cabo en un intento de comunicarse con los espíritus de sus antepasados. Algo salió terriblemente mal y desde esa noche los Delacroix empezaron a desaparecer, uno por uno. La lectura del diario fue interrumpida por un sonido. Isabel alzó la vista, su corazón latiendo con fuerza. Al principio pensó que era su imaginación, pero el ruido se repitió. Un suave golpeo proveniente del piso de arriba. Contra su instinto de salir corriendo, Isabel decidió investigar. Subió las escaleras, cada paso un desafío a su valentía. El sonido la condujo a una puerta al final del pasillo. Al abrirla, se encontró en un dormitorio grande y lujosamente decorado, pero el ambiente era helado. En el centro de la habitación, una figura se encontraba de pie, de espaldas a ella. Isabel contuvo el aliento y encendió su linterna. La figura se dio la vuelta lentamente
revelando el rostro de una mujer joven con ojos vacíos y un rictus de dolor eterno. Era Lucille Delacroix, o al menos lo que quedaba de ella. La aparición de Lucille comenzó a avanzar hacia Isabel, flotando sobre el suelo. Isabel retrocedió, su mente luchando por comprender lo que veía. Intentó hablar, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. En un último esfuerzo por comunicarse, levantó el diario. Al ver el diario, Lucille se detuvo. Sus ojos vacíos se posaron en el libro y por un momento, la expresión de su rostro pareció suavizarse. Isabel sintió una conexión, una comprensión mutua del dolor y el sufrimiento. Pero el momento fue breve. La figura de Lucille empezó a desvanecerse y con un susurro apenas audible dijo: «Ayúdame». Isabel supo entonces que debía completar el ritual fallido, cerrar el ciclo que había condenado a la familia Delacroix. Con el diario como guía, encontró el sótano de la mansión, un lugar oscuro y lleno de antiguas reliquias. En el centro del sótano, un círculo de símbolos arcanos estaba grabado en el suelo. Encendiendo las velas dispuestas alrededor del círculo, Isabel comenzó a recitar las palabras escritas en el diario. A medida que hablaba, el aire se llenó de una energía palpable y sombras comenzaron a moverse a su alrededor. La casa entera parecía cobrar vida. Las paredes temblaban y un viento helado giraba en espiral a su alrededor. De repente, una figura oscura emergió del círculo, una entidad que parecía hecha de pura oscuridad. Isabel sintió un miedo primitivo, pero mantuvo la calma y continuó el ritual. La entidad se acercó, pero no la tocó. En cambio, comenzó a absorber la oscuridad que la rodeaba. Finalmente, con un grito final, la entidad se desvaneció, llevándose con ella las sombras y el mal que había plagado la casa. El aire se volvió más ligero y una paz palpable llenó el espacio. Isabel sintió que los espíritus de los Delacroix habían sido liberados. Su sufrimiento finalmente terminado. Exhausta pero aliviada, Isabel salió de la casa al amanecer. La mansión, aunque aún en ruinas, ya no parecía tan amenazante. Había cumplido su misión y revelado los secretos de la casa embrujada. Isabel regresó al pueblo, donde compartió su historia y el metraje de su cámara. Su documental se convirtió en una sensación y la casa embrujada se transformó de un lugar de miedo a un monumento de redención. Aunque las leyendas persistieron, la verdad de lo que sucedió allí aquella noche fue revelada, gracias al coraje de Isabel. Pero como toda buena historia de terror, los ecos del pasado no se apagan tan fácilmente. La historia de Isabel y la casa embrujada dejó una huella imborrable en el pueblo, pero también atrajo a una nueva generación de curiosos y aventureros dispuestos a descubrir por sí mismos si las sombras realmente se habían disipado. Un año después del evento, un grupo de jóvenes estudiantes universitarios, fascinados por el documental de Isabel, decidió pasar una noche en la casa para realizar su propia investigación paranormal. Estaban convencidos de que aún quedaban secretos por descubrir, y su entusiasmo juvenil los hizo ignorar las advertencias de los lugareños. El grupo estaba formado por 4 amigos: Javier, un aficionado a lo paranormal; Marta, una escéptica empedernida; Lucas, un amante de la historia antigua; y Paula, una talentosa fotógrafa. Armados con cámaras, grabadoras y linternas, llegaron a la casa embrujada al atardecer, justo como Isabel lo había hecho. La casa los recibió con el mismo aire de misterio y abandono. A pesar de las reparaciones superficiales realizadas después de la investigación de Isabel, los muros aún guardaban los ecos de su pasado oscuro. Decididos a explorar cada rincón, comenzaron su investigación en el vestíbulo, grabando cada detalle y documentando sus hallazgos. El primer lugar que visitaron fue la biblioteca, donde Isabel había encontrado el diario de Lucille. Marta, aún escéptica, se burló de la idea de encontrar algo sobrenatural, pero los demás sintieron una presencia inusual, una especie de tensión en el aire. Revisaron los estantes de libros, pero no encontraron nada fuera de lo común. Decidieron entonces dividirse para cubrir más terreno.
Javier y Paula subieron al segundo piso, mientras que Marta y Lucas se quedaron en la planta baja. Javier y Paula encontraron el dormitorio donde Isabel había visto a Lucille. La habitación estaba más deteriorada de lo que esperaban, y la sensación de frío persistente les puso los pelos de punta. Paula, con su cámara lista, comenzó a tomar fotos mientras Javier investigaba los rincones oscuros. De repente, Paula captó una figura en una de sus fotos. Al mostrarle la imagen a Javier, ambos vieron claramente una sombra en forma humana detrás de ellos. Al voltear, no había nadie. Un escalofrío recorrió sus cuerpos y, aunque Paula intentó racionalizarlo como un truco de la luz, ambos sabían que algo no estaba bien. Mientras tanto, en el sótano, Marta y Lucas encontraron el círculo de símbolos arcanos que Isabel había descrito. La atmósfera en el sótano era opresiva y ambos sintieron una extraña energía que parecía vibrar en el aire. Lucas, fascinado por los símbolos, comenzó a analizarlos, mientras Marta grababa todo con una mezcla de curiosidad y desdén. De repente, una fuerte ráfaga de viento apagó sus linternas. La oscuridad envolvió el sótano y el sonido de susurros llenó el espacio. Marta, a pesar de su escepticismo, sintió un terror visceral. Lucas, tratando de mantener la calma, encendió una linterna de repuesto y vio algo que lo dejó sin aliento. Una figura etérea flotaba en el círculo, mirándolos con ojos vacíos. El grupo se reunió en el vestíbulo, compartiendo sus experiencias. Decidieron que lo mejor era abandonar la casa, pero al intentar abrir la puerta principal, descubrieron que estaba cerrada con fuerza, como si una fuerza invisible la mantuviera bloqueada. El pánico comenzó a apoderarse de ellos cuando se dieron cuenta de que estaban atrapados. Javier, recordando el ritual descrito en el diario de Lucille, sugirió que intentaran repetirlo para liberar las energías atrapadas. Aunque dudosos, los demás accedieron. Regresaron al sótano y comenzaron a preparar el ritual. Encendieron las velas alrededor del círculo y comenzaron a recitar las palabras del diario que Javier había transcrito antes de la visita. A medida que pronunciaban las palabras, la temperatura en el sótano bajó drásticamente y las sombras comenzaron a moverse a su alrededor. La figura etérea reapareció, esta vez acompañada de otras sombras que parecían observarlos desde los rincones oscuros. Una voz profunda y gutural comenzó a resonar en sus mentes, exigiendo su liberación. El miedo era palpable, pero el grupo siguió recitando el ritual con una determinación desesperada. Las sombras se acercaban y la presión en el aire se volvía casi insoportable. Justo cuando parecía que iban a ser abrumados por las fuerzas oscuras, una luz brillante emanó del círculo, envolviendo a todos en una cálida luminosidad. Las sombras gritaron y se desvanecieron, absorbidas por la luz. La figura etérea miró a los jóvenes con una expresión de agradecimiento antes de desaparecer también. La energía en el sótano cambió, volviéndose pacífica y tranquila. El grupo, exhausto pero aliviado, salió de la casa, encontrando la puerta principal abierta. Regresaron al pueblo, donde compartieron su experiencia. Su historia, al igual que la de Isabel, se convirtió en una leyenda local, y la casa embrujada, aunque aún un lugar de misterio, dejó de ser temida y pasó a ser vista como un sitio donde las almas perdidas finalmente encontraron la paz. En un pequeño pueblo rodeado de bosques oscuros y colinas ondulantes, los habitantes vivían en paz, aunque había una sensación persistente de que algo estaba mal. El pueblo, conocido como San Felipe, tenía una escuela primaria en el centro, donde todos los niños del área asistían. Todo comenzó una tarde de otoño, cuando un niño llamado Matías desapareció misteriosamente. Matías era un niño alegre y aventurero, conocido por su amor por la naturaleza y sus travesuras. La última vez que fue visto, estaba jugando en el patio de la escuela con sus amigos. Los maestros y padres organizaron búsquedas por el bosque y los alrededores, pero no encontraron rastro alguno de Matías.
La desaparición de Matías no fue la única. En las semanas siguientes, otros niños comenzaron a desaparecer uno por uno, sin dejar ninguna pista. El pánico se apoderó del pueblo y los padres comenzaron a vigilar de cerca a sus hijos, temiendo que fueran los próximos. Clara, una joven periodista local, se interesó profundamente en los casos de desaparición. Conocía a las familias de los niños desaparecidos y sentía que algo siniestro estaba ocurriendo. Decidida a encontrar respuestas, Clara comenzó a investigar por su cuenta. Visitó la escuela primaria y habló con los maestros y estudiantes. Muchos de los niños estaban asustados y se mostraban reacios a hablar. Sin embargo, una niña llamada Ana le confesó a Clara que había visto a Matías hablar con un grupo de niños cerca del bosque antes de desaparecer. Ana dijo que los niños tenían una mirada extraña y hablaban en susurros. Clara también habló con los padres, quienes estaban desesperados y angustiados. Una madre le mostró un dibujo que su hijo había hecho antes de desaparecer. El dibujo mostraba una figura oscura en el bosque, con ojos rojos brillantes y manos largas y delgadas. Una noche, Clara decidió seguir una corazonada y se adentró en el bosque cerca de la escuela. Armada con una linterna y su cámara, exploró los senderos oscuros y sinuosos. Mientras caminaba, notó que el aire se volvía más frío y denso. Los árboles parecían susurrar secretos antiguos, y Clara sintió una presencia extraña observándola. De repente escuchó risas y voces infantiles. Siguiendo el sonido, llegó a un claro iluminado por la luz de la luna. Allí vio un grupo de niños, incluidos algunos de los desaparecidos, reunidos en un círculo. En el centro del círculo, una figura oscura y retorcida dirigía un ritual macabro. La figura se volvió hacia Clara, revelando un rostro pálido y sin ojos. Antes de que pudiera reaccionar, los niños la rodearon con ojos vacíos y sonrisas siniestras. Clara intentó escapar, pero las risas y susurros llenaron su mente, paralizándola con terror. La figura oscura, que Clara pronto reconoció como un antiguo espíritu maligno, conocido como el cosechador de almas, comenzó a hablarle. Le explicó que había estado usando a los niños del pueblo como sus sirvientes, lavándoles el cerebro y transformándolos en herramientas para su propia venganza contra la humanidad. El cosechador había sido invocado accidentalmente por un grupo de niños curiosos que habían encontrado un antiguo libro de hechizos en el bosque. Desde entonces había tomado el control de sus mentes y los había convertido en sus seguidores leales, obligándolos a atraer a otros niños a su red de terror. Clara intentó razonar con los niños, recordándoles sus vidas antes del cosechador. Al principio parecía que sus palabras no tenían efecto, pero luego una niña llamada Sofía comenzó a llorar, recordando a su familia y sus amigos. La empatía de Clara logró romper el control del cosechador sobre algunos de los niños, pero la mayoría seguía atrapada bajo su influencia. Decidida a liberar a los niños, Clara recordó el antiguo libro de hechizos mencionado por el cosechador. Sabía que debía encontrarlo y usarlo para romper el vínculo entre el espíritu maligno y los niños. Con la ayuda de Sofía, Clara escapó del claro y regresó al pueblo. Pasaron días buscando el libro en la biblioteca local y en las casas de los niños desaparecidos. Finalmente lo encontraron escondido en una cueva cerca del bosque. El libro estaba escrito en un lenguaje antiguo, pero Clara logró descifrar las instrucciones para un ritual de purificación. Regresaron al claro una noche, armados con el libro y los ingredientes necesarios para el ritual. Mientras Clara recitaba las palabras antiguas, los niños bajo el control del cosechador intentaron detenerla, pero Sofía y otros niños liberados los mantuvieron a raya. A medida que el ritual avanzaba, el cosechador comenzó a retorcerse y gritar, sus formas distorsionadas por la luz brillante que emanaba del círculo de protección. Los niños, uno por uno, comenzaron a despertar de su trance, recordando sus verdaderas identidades. Finalmente, con un último grito ensordecedor, el cosechador fue desterrado de vuelta al inframundo y el control sobre los niños se rompió por completo.
Clara y Sofía ayudaron a los niños a regresar al pueblo, donde fueron recibidos con lágrimas y abrazos por sus familias. El pueblo de San Felipe nunca olvidó los eventos de aquel otoño. La escuela primaria fue cerrada temporalmente y se llevaron a cabo ceremonias de purificación en el bosque y en las casas de los niños afectados. Aunque el cosechador había sido desterrado, las cicatrices emocionales permanecieron y muchos de los niños necesitaron años de terapia para superar el trauma. Clara se convirtió en una heroína local, pero también cargó con el peso de la experiencia. Su investigación y valentía habían salvado a los niños, pero siempre recordó la sensación de terror absoluto en el claro iluminado por la luna. El antiguo libro de hechizos fue sellado y enterrado en un lugar secreto, con la esperanza de que nunca más fuera encontrado. San Felipe volvió a la normalidad lentamente, pero el recuerdo de los niños asesinos y el cosechador de almas quedó grabado en la memoria colectiva del pueblo, una advertencia sombría de los peligros que acechan en las sombras y la curiosidad que puede desatar fuerzas inimaginables. Un año después, cuando todo parecía haber vuelto a la normalidad, comenzaron a ocurrir eventos extraños de nuevo. Los animales del bosque actuaban de manera errática y algunas personas reportaron haber visto sombras moverse entre los árboles al atardecer. La tensión en el pueblo comenzó a aumentar nuevamente. Clara, aún traumatizada por los eventos anteriores, se resistía a creer que el mal había regresado. Sin embargo, cuando encontró a Sofía llorando en su puerta una noche, supo que algo estaba terriblemente mal. Sofía le contó que había empezado a tener pesadillas y que sentía la presencia del cosechador acechando en sus sueños. Con renovada determinación, Clara decidió que debían asegurarse de que el cosechador estuviera realmente desterrado. Reunió a sus amigos y algunos de los padres de los niños afectados para realizar una vigilia en el bosque. Mientras se preparaban, encontraron marcas frescas de símbolos arcanos en los árboles y el suelo, similares a los del antiguo ritual. La noche de la vigilia, Clara y su grupo se adentraron en el bosque, armados con linternas, cámaras y el antiguo libro de hechizos. Cuando llegaron al claro, encontraron a los niños en trance, rodeando un nuevo altar improvisado. El aire estaba cargado de energía oscura y la presencia del cosechador era innegable. Mientras Clara comenzaba a recitar el ritual nuevamente, el cosechador apareció en una forma aún más aterradora, tratando de interrumpir el proceso. Las linternas parpadearon y una tormenta se desató de repente, con relámpagos iluminando el cielo nocturno. La lucha fue intensa. Los niños en trance intentaban atacar a Clara y a su grupo, mientras el cosechador lanzaba sombras y ráfagas de viento. Con la ayuda de los padres y de Sofía, Clara logró mantener el círculo de protección intacto y continuó con el ritual. En el clímax del enfrentamiento, un rayo cayó sobre el altar, creando una explosión de luz y energía que hizo retroceder al cosechador. Clara gritó las últimas palabras del ritual y una fuerza invisible atrapó al espíritu maligno, arrastrándolo de regreso al inframundo. Con el cosechador finalmente derrotado, los niños despertaron de su trance, confundidos pero libres del control maligno. Clara y su grupo, exhaustos pero victoriosos, llevaron a los niños de regreso al pueblo. Esta vez, tomaron medidas adicionales para asegurar que el cosechador nunca pudiera regresar. Enterraron el libro de hechizos en un lugar aún más remoto y colocaron amuletos protectores alrededor del pueblo. San Felipe comenzó a sanar, aunque las cicatrices emocionales tardarían en desaparecer. Clara continuó su carrera como periodista, pero su experiencia la había cambiado para siempre. Ahora, más que nunca, entendía la fragilidad de la línea que separa nuestro mundo del de las sombras y se dedicó a proteger a su comunidad de cualquier amenaza futura. El pueblo de San Felipe, aunque marcado por la tragedia, se volvió más unido y vigilante. La historia de los niños asesinos y el cosechador de almas se convirtió en una leyenda local, contada a las generaciones futuras como una advertencia
y un recordatorio del poder de la valentía y la solidaridad en tiempos de oscuridad. Era una cálida tarde de verano cuando un grupo de 6 amigos llegó al campamento, el refugio de la montaña. Lucas, el organizador del grupo, había estado planeando esta escapada durante meses. Miguel, el bromista, Carla, la aventurera, Andrés, el amante de la naturaleza, Sara, la sensible, y Luis, el amante de la fotografía, estaban ansiosos por pasar unos días en la naturaleza, lejos de la rutina diaria. El campamento parecía encantador a primera vista. Las cabañas de madera, aunque envejecidas, tenían un aire rústico y acogedor. El grupo se dividió en tareas. Lucas y Carla montaron las tiendas de campaña cerca del lago. Miguel y Andrés prepararon la fogata. Y Sara, la más tranquila, organizó la comida. Luis, siempre en busca de nuevas tomas para su cámara, exploró los alrededores. El bosque circundante era denso y misterioso. El viento susurraba entre los árboles, creando una atmósfera inquietante, pero Luis lo consideró parte del encanto del lugar. La primera noche en el campamento transcurrió con normalidad. El grupo se reunió alrededor de la fogata, compartiendo historias de terror y risas. La luz de la fogata proyectaba sombras danzantes sobre sus rostros, añadiendo un toque de misterio a la noche. Luis, con su cámara en mano, capturó el ambiente encantador y algo inquietante. Sin embargo, cuando el reloj marcó la medianoche, un grito desgarrador resonó en la distancia. El sonido parecía provenir del sendero que llevaba hacia el bosque. Luis, impulsado por su curiosidad y su instinto fotográfico, decidió investigar. Armado con una linterna y su cámara, se adentró en el sendero. El bosque estaba envuelto en sombras y el aire se volvía más frío a medida que avanzaba. Luis encontró una cabaña antigua, oculta entre los árboles. La cabaña parecía desierta, pero Luis notó algo peculiar. Una serie de huellas extrañas en el suelo. Eran grandes, como si fueran de un animal desconocido o algo mucho más siniestro. Al amanecer, Luis regresó al campamento y mostró a sus amigos las huellas y la cabaña. Carla, siempre entusiasta por las historias misteriosas, propuso explorar la cabaña. El grupo se preparó para la aventura y, con linternas y cámaras, se dirigieron hacia la cabaña abandonada. Dentro el ambiente era desconcertante. Muebles viejos y polvorientos, cortinas rasgadas y una sensación de abandono total llenaban el lugar. En la pared encontraron un periódico amarillento con un titular escalofriante: Desaparición de niños en el campamento. La noticia hablaba de cómo varios niños habían desaparecido sin dejar rastro hace más de 30 años. Los detalles coincidían con el campamento que estaban visitando. El descubrimiento dejó al grupo inquieto, pero decidieron no alarmar a los demás campistas. Regresaron al campamento, pero la sensación de desasosiego persistió. Sara, que se había sentido incómoda desde el principio, mencionó haber escuchado murmullos en el bosque. Aunque sus amigos intentaron tranquilizarla, la atmósfera se volvió más densa. Esa noche, Sara desapareció. Su tienda estaba vacía y las huellas en el suelo llevaban hacia el bosque. El grupo, en pánico, comenzó a buscarla desesperadamente. La búsqueda se extendió durante el día y la noche, pero Sara no apareció. La policía fue llamada y la búsqueda se volvió más exhaustiva, pero sin éxito. Luis, incapaz de dejar el caso atrás, decidió investigar más a fondo. Se sumergió en archivos antiguos y descubrió referencias a un culto llamado los Hijos de la Sombra. Este culto había operado en la región durante la década de 1970 y estaba asociado con desapariciones misteriosas y eventos paranormales en la zona. Luis encontró a un anciano local llamado Don Ernesto, quien había vivido en la región durante los eventos del culto. Don Ernesto le contó que los Hijos de la Sombra realizaban rituales oscuros para invocar una entidad conocida como el Guardián del Abismo. Esta entidad era descrita como una sombra viviente
que se alimentaba del miedo y la desesperación de sus víctimas. El culto se había disuelto abruptamente después de una serie de desapariciones en el área. Los informes indicaban que el culto había sido perseguido por la entidad, que había comenzado a tomar control de las personas, llevándolas a la locura y a la desaparición. El culto había intentado sellar la entidad en un lugar desconocido, pero algo había salido mal y la entidad había quedado libre. Años después, Lucas decidió regresar al campamento con los amigos. Aunque la policía había abandonado la búsqueda, estaban decididos a encontrar respuestas. Al llegar, el campamento estaba aún más desolado y sombrío. El bosque parecía más denso y oscuro, como si ocultara secretos inconfesables. El grupo decidió pasar la noche en la cabaña abandonada para intentar contactar con Sara o descubrir alguna pista sobre su desaparición. Durante la noche, el ambiente en la cabaña se volvió cada vez más opresivo. Los susurros se intensificaron y comenzaron a formar palabras ininteligibles. Las sombras en las paredes parecían moverse por sí solas y el aire estaba cargado de una energía inquietante. Lucas y sus amigos encontraron un antiguo altar en el sótano, cubierto de símbolos arcanos y restos de velas quemadas. En el altar había una serie de objetos relacionados con el culto: una daga ceremonial, frascos de polvo oscuro y un libro desgastado con instrucciones para realizar el ritual de invocación. El grupo decidió realizar el ritual descrito en el libro para intentar cerrar el portal y enfrentar a la entidad. Sabían que era arriesgado, pero sentían que era la única manera de detener el mal que habían desenterrado. Utilizaron los objetos del altar y siguieron las instrucciones del libro con gran cuidado. A medida que realizaban el ritual, el ambiente se volvía cada vez más caótico. Las luces parpadeaban violentamente y un viento frío soplaba a través de la cabaña. La entidad comenzó a manifestarse, apareciendo como una sombra oscura y amorfa que se movía rápidamente entre las paredes. Los susurros se convirtieron en gritos desgarradores y la cabaña temblaba como si estuviera siendo sacudida por una fuerza invisible. Lucas y sus amigos lucharon contra el pánico y continuaron con el ritual. El libro describía una serie de pasos para sellar la entidad, y a medida que completaban cada paso, la entidad parecía retroceder. Finalmente, con un último grito de desesperación, completaron el ritual y la cabaña se sumió en un silencio absoluto. Después del ritual, el campamento quedó en silencio. La entidad parecía haber sido contenida, pero el grupo quedó profundamente marcado por la experiencia. Lucas, Miguel, Carla, Andrés y Luis regresaron a casa, llevando consigo el peso de lo que habían enfrentado. El campamento, el refugio de la montaña, fue sellado y abandonado. Las historias sobre el culto y la entidad se convirtieron en leyendas locales temidas y evitadas por los habitantes de la región. A pesar de los esfuerzos por olvidar, los amigos seguían atormentados por recuerdos de las noches en el bosque y las visiones de la entidad. Los eventos en el campamento se convirtieron en un recordatorio escalofriante de que algunos lugares están marcados por fuerzas más allá de nuestra comprensión. Las noches en el bosque continuaron siendo inquietantes, y aquellos que se aventuraban cerca del campamento decían que podían escuchar susurros y ver sombras moviéndose entre los árboles. Lucas y sus amigos aprendieron a vivir con el miedo, conscientes de que algunos secretos deberían permanecer enterrados. El campamento, el refugio de la montaña, quedó como un enigma sin resolver, un lugar donde el pasado oscuro seguía acechando en la oscuridad. La iglesia de San Miguel se alzaba solitaria en el borde del pueblo, un vestigio de tiempos pasados, con una historia oscura y perturbadora. Construida en el siglo XIX, la iglesia había sido el corazón espiritual de la comunidad. Sin embargo, la leyenda sobre el padre Ignacio, el sacerdote que realizó un ritual oscuro, era lo que mantenía a todos alejados del lugar. La leyenda contaba que el padre Ignacio,
en su búsqueda de poder y conocimiento oculto, había realizado un ritual para invocar a entidades infernales durante una misa secreta. En lugar de obtener poder, desató una fuerza maligna que corrompió el lugar. Los pocos valientes que se habían aventurado a investigar nunca regresaron, y los rumores hablaban de visiones de sombras y voces de los condenados. Los viejos habitantes del pueblo contaban historias sobre las luces que parpadeaban en la iglesia y los ecos de gritos que se oían en la noche. Era un lugar que los niños usaban para asustarse y los adultos para advertir sobre los peligros del pecado y la curiosidad malsana. Clara era una joven estudiante de historia que estaba obsesionada con desentrañar los misterios del pasado. Sus amigos, intrigados por la historia, decidieron unirse a ella. Daniel el escéptico pensaba que todo era un mito. Paula la valiente estaba emocionada por la aventura. Andrés, apasionado por lo paranormal, estaba convencido de que habría algo real que documentar. Y Mariana, que creía en lo sobrenatural, estaba inquieta pero decidida a enfrentar sus temores. El grupo llegó a la iglesia justo cuando el sol comenzaba a ocultarse. La vista de la iglesia, con sus torres puntiagudas y su fachada en ruinas, era impresionante. El viento susurraba entre los árboles y el crepúsculo añadía una atmósfera aún más ominosa al lugar. A medida que se acercaban, Clara notó que el aire se volvía más frío, como si una presencia invisible estuviera esperando. Al entrar en la iglesia, el grupo fue recibido por un frío helado que se colaba a través de las grietas en las paredes. La luz de sus linternas proyectaba sombras extrañas en las paredes de piedra, creando figuras inquietantes. Los bancos estaban en ruinas y el altar, cubierto por un paño negro, parecía un oscuro manto sobre la estructura. Luis, el fotógrafo, se acercó al altar y encontró un libro encuadernado en cuero, cubierto de polvo. Las páginas estaban llenas de símbolos arcanos y rituales. Mientras él y Clara examinaban el libro, Paula y Andrés se aventuraron al sótano. Al bajar por las escaleras crujientes, encontraron una serie de túneles subterráneos que parecían extenderse infinitamente. Mientras exploraban los túneles, Paula y Andrés encontraron símbolos esotéricos grabados en las paredes, similares a los del libro. Al tocarlos, Paula sintió una energía fría recorrer su cuerpo y Andrés escuchó un susurro débil que parecía provenir de las paredes mismas. En el sótano, una serie de estanterías viejas contenían frascos con sustancias desconocidas y objetos rituales antiguos. Entre ellos, encontraron una pequeña caja de madera con una cerradura oxidada. Al abrirla, descubrieron un conjunto de cartas escritas en un lenguaje desconocido y un viejo diario con manchas de sangre. Mientras el grupo examinaba los descubrimientos, comenzaron a suceder cosas extrañas. Las linternas parpadeaban y un retumbar bajo hacía que las paredes temblaran. La temperatura en la iglesia descendió drásticamente y el aire se volvió denso y opresivo. Mariana, leyendo en voz alta del diario antiguo, comenzó a pronunciar palabras en un idioma antiguo que parecía tener un efecto inmediato. Una sombra oscura comenzó a manifestarse en el altar, moviéndose con rapidez y sin forma definida. La figura oscura tenía ojos rojos que brillaban con intensidad y parecía moverse con una voluntad propia. El grupo intentó calmarse y evaluar la situación, pero la sombra se volvió más agresiva. Las luces de las linternas se apagaron de golpe y los ecos de gritos distantes llenaron el aire. Daniel, el escéptico, empezó a sentir un pánico real por primera vez en su vida. La figura oscura parecía estar alimentándose de su miedo, creciendo en tamaño y furia. Desesperados por entender lo que estaba ocurriendo, Clara y Luis revisaron el libro antiguo. El del Padre Ignacio había sido diseñado para invocar a una entidad conocida como el Señor de las Sombras, un ser de gran poder que había sido encerrado en la iglesia después del fallido ritual. El diario antiguo también hablaba de un ritual de clausura necesario para cerrar el portal que había sido abierto. Este ritual requería ciertos elementos y una conjuración final
para sellar a la entidad y evitar que regresara al mundo físico. El grupo se reunió en el altar, con Clara y Luis, guiando el proceso según las instrucciones del libro. Mientras preparaban los objetos necesarios y trazaban los símbolos en el suelo, la entidad continuaba atacándolos, lanzando ráfagas de viento frío y provocando gritos de terror. El ritual era complejo y requería una gran concentración. Mariana, con la vela encendida, recitaba las palabras del ritual, mientras Clara y Luis colocaban los ingredientes en el altar. Paula y Andrés, aún asustados, mantenían la vigilancia y ayudaban a asegurar el área. La entidad oscura parecía intentar sabotear el ritual, lanzando ataques violentos y causando que las sombras se movieran de manera errática. A medida que avanzaban en el ritual, la figura oscura se volvía más intensa y agresiva. El grupo sintió una presión creciente y una sensación de desesperanza. Finalmente, Clara y Luis llegaron a la parte final del ritual. Mariana pronunció las últimas palabras y un resplandor cegador llenó la iglesia. La figura oscura se retorció y se desvaneció, como si el brillo la estuviera quemando. Un silencio absoluto siguió al resplandor y la atmósfera en la iglesia se volvió más ligera. Al amanecer, el grupo salió de la iglesia. La atmósfera en el pueblo parecía más tranquila, como si el mal que había estado presente durante tanto tiempo hubiera sido finalmente sellado. La iglesia, aunque aún abandonada, ya no emitía el mismo aura amenazante que antes. Clara, Daniel, Paula, Andrés y Mariana regresaron a sus vidas, pero la experiencia los había marcado para siempre. La sensación de haber enfrentado un mal real y de haber cerrado un portal a lo desconocido dejó una huella profunda en ellos. La iglesia de San Miguel se convirtió en una leyenda que el pueblo mantenía viva, no solo como una advertencia, sino también como un recordatorio de la valentía de aquellos que se enfrentaron a lo desconocido. Aunque el mal parecía haber sido contenido, los ecos de los eventos y las visiones perturbadoras siguieron acompañando a los amigos en sus noches solitarias. La historia de la iglesia y el grupo de amigos se convirtió en un relato que se contaba en susurros, y el lugar, aunque menos temido, seguía siendo un enigma lleno de misterio y terror. La experiencia vivida en la iglesia de San Miguel quedaría grabada en la memoria de todos como una advertencia de que algunos lugares están marcados por fuerzas que trascienden nuestra comprensión.